Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un tema, apasionante, la neurociencia cognitiva del lenguaje. Vamos a intentar entender cómo nuestro cerebro maneja las palabras, la gramática, el significado, todo eso. Un mundo, la verdad. Sí. Y para guiarnos tenemos extractos de un documento académico, el tema 8, Neurociencia cognitiva, lenguaje. La idea es, bueno, desgranar lo esencial sobre esta capacidad tan humana. Y ver qué pasa cuando falla, que también es muy revelador. Exacto. Así que vamos allá. El lenguaje, claro, no es solo hablar y escribir. Hay lengua de signos, braille. Efectivamente. Pero si nos centramos en lo básico, ¿cómo se organiza? Se habla de la forma, ¿no? Sonidos, palabras, cómo se juntan. La fonología, morfología, sintaxis, sí. Luego el contenido, el significado de las palabras, la semántica. Y el uso, la pragmática. ¿Cómo lo usamos para comunicarnos de verdad? Y para todo eso, la pieza clave es lo que llamamos el lexicón. El lexicón suena importante. Lo es. Imagina una especie de diccionario mental enorme. Una base de datos personal con toda la información de cada palabra que sabes. ¿Qué tipo de información? Pues, ¿qué significa? Claro, la semántica, cómo se usa en una frase, la sintaxis, y cómo suena o se escribe, la forma. Vale. Y hay debate sobre si tenemos un solo lexicón gigante o quizá varios. A lo mejor uno para entender y otro para hablar, o uno para entrada de información y otro para salida. No está del todo claro. Interesante. Y el proceso en sí parece secuencial, ¿no? O sea, al escuchar, primero oyes, luego entiendes. Ujú. Y al hablar, piensas la idea y luego, pues activas los músculos para decirla. Eso es. Y ahí entran unidades mínimas, como el fonema. El sonido básico que cambia una palabra, como la R y la L, en rata y lata. Que a veces cuesta a gente de otras lenguas, ¿no? Justo. Para un hablante de japonés, por ejemplo, esa distinción es complicada porque en su idioma no existe como tal. Y luego está el morfema, La unidad mínima. pero con significado. Exacto. Piensa en libro. Pues libro, la raíz, es un morfema. Y o, otro. Y en librería, liber sigue ahí, pero añadimos ería. Entendido. ¿Y cómo se organiza todo esto en el lexicon? ¿Las palabras están ahí sueltas? ¿Qué va? Un modelo muy influyente es el de la red semántica, el de Collins y Loftus. Imagina que cada concepto es un nodo, como una ciudad en un mapa. Vale. Y esos nodos están conectados por carreteras, las relaciones semánticas. Si activas el nodo perro, Se activa animal, ladrar, mascota. eso es. La activación se propaga por la red a los conceptos relacionados. Cuanto más cerca, más rápido y fuerte se activa. Vaya. Y eso podría explicar por qué a veces se nos viene una palabra relacionada sin buscarla. O incluso los lapsus, ¿no? Cuando dices una palabra por otra parecida. Podría ser parte de la explicación, sí. Esa conexión es fundamental. Ahora, ¿dónde pasa todo esto? ¿En qué parte del cerebro? Ah, la geografía cerebral del lenguaje. Mayormente en el hemisferio izquierdo, ¿verdad? Así es, para lo que es el procesamiento de las palabras, los sonidos. Pero ojo, el hemisferio derecho también es crucial. Aporta la música del lenguaje, la prosodia, la emoción. Entiendo. Es un trabajo en equipo. Y hay áreas como muy famosas. Broca y Wernicke. Las clásicas. El área de Broca, que está en el lóbulo frontal inferior, parece clave para producir el lenguaje, para articular, para planificar los movimientos del habla. Si se daña, cuesta hablar. Mucho. Es la afasia de Broca. Y luego Wernicke, en el lóbulo temporal superior. Tradicionalmente se decía que era para entender. ¿Y ya no? Bueno, la visión actual es un poco más matizada. Parece que está muy implicada en recuperar la forma fonológica de las palabras, o sea, cómo suenan, para poder decirlas. Aunque sigue relacionada con la comprensión, claro. Vale, vale. ¿Y qué más? Pues hay un cable muy importante que las conecta, el fascículo arqueado. Unas de fibras nerviosas. Su lesión también da problemas específicos, Como un puente entre ellas. algo así, y conecta con más áreas también. Y no nos olvidemos del giro angular, en el lóbulo parietal, implicado en, bueno, en integrar información, en la comprensión lectora, en el procesamiento semántico. Es una red, ¿sabes? No son solo dos puntos. Una red compleja. Y claro, si se rompe un cable o una estación de esa red, Aparecen las afasias. Exacto. El modelo de Geschwind ayuda a clasificarlas un poco según los síntomas.
Por ejemplo, la de Broca que mencionabas. Sí, ahí la persona habla lento, con mucho esfuerzo. Las frases son cortas, como un telegrama. Faltan las palabras pequeñas, los artículos, las preposiciones, pero suelen entender bastante bien, aunque no perfectamente. Y lo peor es que son conscientes de su problema. El paciente tan de Broca es el caso histórico. Qué frustrante tiene que ser. Y la de Wernicke es distinta, ¿no? Casi lo contrario, en cuanto al habla. La persona habla fluido, a veces muy rápido, con entonación normal, la gramática parece estar ahí, pero lo que dicen no tiene sentido. Como ensalada de palabras. Justo, palabras mezcladas, inventadas a veces, y la comprensión está muy afectada. Y lo llamativo es que, a menudo, no se dan cuenta. No son conscientes de que hablan raro. Vaya contraste. ¿Y la del fascículo arqueado? Si se daña ese puente, Eso puede causar la afasia de conducción. Lo más típico es que les cuesta muchísimo repetir palabras o frases que oyen. Sin embargo, entienden bien y pueden hablar espontáneamente de forma bastante normal. Es muy curioso. madre mía, qué específico. Hemos visto las piezas, los fallos, pero ¿cómo funciona el proceso normal? Al escuchar, por ejemplo, ¿qué pasa desde que oigo algo hasta que lo entiendo? Pues es un viaje rápido. El sonido entra por el oído, llega a la corteza auditiva primaria, el giro de Eschel. Y de ahí va a otras áreas, como el surco temporal superior, que empiezan a reconocer que eso es habla, no un ruido cualquiera. Y se va al lado izquierdo. Se lateraliza así, para el análisis más fino. Y fíjate, con técnicas como los potenciales evocados, podemos ver la reacción del cerebro casi en tiempo real. Hay una onda, la N400. N400. Sí, un pico negativo unos 400 milisegundos después de oír una palabra que no pega semánticamente. Si digo, me gusta el café con tornillos, ¡pum!, salta la N400. El cerebro detecta la incongruencia de significado. ¡Qué pasada! ¿Y hay más? Sí, hay otra, la P600, un pico positivo, que reacciona a errores de gramática. Si digo, nosotros fue al cine, ¡zas!, salta la P600 por el error de concordancia. El cerebro es un detector de errores rapidísimo. Increíble. ¿Y para hablar? Es darle la vuelta al proceso. A grandes rasgos sí, pero es igual de complejo. O más. Primero tienes que planificar qué quieres decir, el mensaje. Luego seleccionar las palabras exactas de tu lexicón. ¿El diccionario mental? Ese. Después, ordenarlas bien, con la gramática correcta. Luego, preparar cómo van a sonar, la forma fonológica. Y finalmente, mandar las órdenes a los músculos de la boca, la lengua, la articulación. Y todo eso en segundos. Milisegundos para cada parte. Y con sistemas de control para ir verificando que todo va bien. Es un proceso en cascada, pero con chequeos. Queda claro. Entonces que el lenguaje no está en un solo sitio, sino que es una red cerebral súper compleja, con áreas más especializadas, pero todas interconectadas. Exacto. Y el lexicón es como el corazón de esa red para las palabras. Y las afasias, aunque terribles, nos enseñan mucho sobre cómo funciona esa red cuando se altera una pieza. Precisamente. Y esto, claro, nos deja pensando. Si sabemos mejor qué hace cada área, cómo se conectan, ¿qué posibilidades abre esto? Para la recuperación, por ejemplo. Claro, para la rehabilitación después de un ictus o un traumatismo, terapias más dirigidas, o incluso, quién sabe, para optimizar cómo aprendemos idiomas, estimulando quizás las redes adecuadas. Interesante reflexión final. Hay mucho camino por recorrer aún. Sin duda, es un campo que no para de darnos sorpresas.